Bueno, muchachos, saludemos a nuestro invitado Anderson Quiseno, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga ATC. Bienvenido, director, a Clickasia, el poder de la información a un clic. Roger, Oscar y Javier, muy buenos días, y a todos los que nos escuchan, Dios los bendiga. Amén, bienvenido. Bueno, cuéntenos pues, preocupados ustedes con medidas del gobierno nacional, incremento de alza de combustibles. ¿Cuál es el combustible específicamente que los afecta a ustedes, los transportadores de carga? Bien pueda, Anderson. Pues preocupados desde hace 50 años con el tema de los combustibles. Esto es un asunto que no se ha solucionado a favor de los transportadores de carga en relación a los pagos que ellos les tienen que realizar precisamente por eso, para poder compensar estos incrementos. Aparte del tema de los combustibles, está el tema de seguridad y orden público a nivel nacional, que es bastante complejo. El tema de los peajes. Hoy le pedimos a la Agencia Nacional de Infraestructura que devele cómo van a quedar las tarifas de los peajes concesionados. Hay alarmas de hasta un 200%. ¿Eso qué quiere decir? Que si un peaje costaba 40.000 pesos, va a quedar costando alrededor de 120.000 pesos fácilmente. El tema de las restricciones ambientales en las diferentes áreas metropolitanas y grandes ciudades del país. Eso tiene un peso bastante fuerte sobre, no solamente sobre la economía del país, sino sobre los transportadores de carga. Pero el asunto del combustible es un asunto que, a nuestra manera de ver, da pena de cómo el gobierno nacional le da el manejo a esto, trasladándole los costos de oportunidad de vender el combustible en el exterior a los consumidores internos. ¿Cuál es el combustible que estamos hablando? A ver, para entender bien esto, estamos hablando de la gasolina. Pues la gasolina viene subiendo y ya supuestamente llegó hasta el tope, ¿cierto? Subió y eso no había ocurrido. Pasó de un galón de 8.000, 9.000 pesos a 16.000 pesos. Y eso pues duplicó todo, no solamente para ustedes los transportadores de carga, sino para todo el mundo. ¿Qué pasó entonces o se está refiriendo específicamente al diésel o a la CPM? ¿A qué tipo de combustible? ¿O a todos? Al diésel. Es a ese tipo de combustible que nos estamos refiriendo, Roger, en Porque ese es el de este momento. ustedes, los transportadores. Ese es el que utilizan en general los transportadores. Es que en el país hay 427.000 vehículos de carga. De esos 427.000, alrededor de 407.000 utilizan diésel. Ah. ¿Y a cuánto está el galón de diésel hoy? En promedio está 9.065, 9.100 pesos. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Que llega hasta dónde? No, la propuesta básicamente es que se llegue a una política pública y un precio Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Si en el país donde estamos producimos y refinamos, primero construyamos una fórmula para venderle el combustible después de refinado a los connacionales, a nosotros internamente. Y luego lo que quede, pues eso lo destinará el gobierno precisamente para la exportación. Pero primero es eso. No es un asunto de que suba o no suba el combustible. Es un asunto de que haya una fórmula competitiva para el país donde no se le cargue el costo de oportunidad de exportar el crudo o el petróleo a los transportadores internos. Eso es básicamente como esto. Haga de cuenta que usted merca en su casa y que quien le prepara a usted los alimentos, aparte de que usted está mercando y de que le está pagando la persona que le prepara los alimentos, le cobre usted cada almuerzo, cada cena a precios internacionales. Entonces eso es lo mismo que pasa acá. Eso es ilógico, no tiene razón de ser en este país. Anderson, un saludo especial. Vimos cómo, por ejemplo, se realizó una propuesta por parte del gremio de los taxistas en el país que buscaba un subsidio especialmente para ese tema de la gasolina, tomando como referencia que ellos dicen que los costos no les está dando, especialmente por el alto precio de este combustible. Es decir, en este momento, ustedes estarían pensando en una propuesta similar planteada para el gobierno nacional para este tipo de combustible. No, nosotros no planteamos la misma posición que tiene la modalidad del transporte público individual o bien conocidos como taxis.
Nosotros en lo que nos hemos planteado con el gobierno es, venga, miremos una fórmula especial para el diésel, para poder venderle el combustible a quienes consumen el ACPM. Pero el gobierno ha hecho oídos sordos a todas las mesas técnicas, porque han mantenido mesas técnicas con cualquier cantidad de gremios a nivel nacional en diferentes espacios, y lo único que pide el gobierno nacional es venga a ver cómo concertamos, cómo y cuándo y dónde se sube el diésel, y a eso no le vamos a jugar los transportadores de carga en el país. Anderson, buenos días, cordial saludo. Sabemos la importancia para la economía colombiana del transporte de carga. Obviamente es, si se quiere, el motor por donde la gasolina, por decirlo de alguna manera, de ese motor. Sin embargo, frente a esa propuesta, ¿ustedes qué piensan de la respuesta del gobierno nacional? ¿Lo hace es porque no les interesa, porque de verdad tienen que de alguna manera estabilizar unos precios para no seguir acrecentando el hueco fiscal? ¿O por qué cree que el gobierno nacional está en esta posición frente a la propuesta de los transportadores de carga? Muy buena pregunta, Javier, y aquí me voy a detener yo en algo. El hueco fiscal no es por nosotros. El hueco fiscal es por la burocracia que tiene este país. Tienen que mantener esa burocracia. De la única forma es precisamente elevando los precios de los combustibles o colocando más impuestos. Si el gobierno fuera mucho más certero y mucho más realista en relación a la burocracia que tiene que sostener, lo primero que haría es recortar esa burocracia. Si se recorta en un 30 o un 35% la burocracia que hay en este momento, ni siquiera el precio del galón de gasolina tendría por qué subir, y habría una estabilidad económica dentro del país mucho más clara y mucho más tranquila. Pero estas peleas políticas entre partidos, el enfrentamiento entre diferentes líderes políticos, y hablo del presidente, los gobernadores, los alcaldes, ese reality que hay ahí es lo que nos tiene bastante perjudicados. Entonces, esos huecos y esos déficits fiscal no son por el movimiento de la economía nacional por fuera del gobierno, de lo público, son precisamente para poder mantener toda esa burocracia y todo ese gasto que genera el aparato público. Si el aparato público se restringe y de alguna manera se transita a mermarlo, vamos a tener unos índices económicos mucho más responsables, sin trasladarle la carga a los transportadores de carga y sin vender hacia la sociedad, que es que porque los transportadores no quieren que se suba el combustible, entonces va a haber un déficit fiscal por el Fondo de Estabilización de Combustibles. Eso no es así. La realidad es que al gobierno se le hace un hueco fiscal porque no tiene la manera cómo soportar la burocracia que actualmente tiene. Anderson, bueno, o sea, yo he querido como escuchar cifras desde que empezamos la conversación y pues usted dice, no, es que no son cifras, no es que suba tanto y queremos que vaya tanto, sino que se habla de una fórmula. Cuando habla de esa fórmula, yo recuerdo mucho al hoy ministro de Gobierno, ministro del Interior, hablando como senador de la República con el Partido Liberal de la fórmula del petróleo y la gasolina en Colombia, que la gasolina en Colombia decía debería ser la más bajita de todas, porque la fórmula, según él decía y le explicaba, y a uno le parecía muy lógico, da para que no se cobre una gasolina tan costosa, sino que sea más barata. Y el pueblo decía con todos, obvio, sí señor, así debe ser, y nunca pasó nada. Al contrario, llega el gobierno del cambio y llega precisamente el entonces senador que estaba pidiendo una fórmula especial en la gasolina para la liquidación del precio de la gasolina, y pues ahora se aplaude precisamente por lo del Fondo de Estabilización del Combustible, ese incremento tan violento que hay. Entonces, yo no le veo, de verdad, teniendo en cuenta este ejemplo que le acabo de poner, no le veo como salida a esa propuesta de ustedes, esa fórmula para que el combustible que usted utiliza, el diésel, sea, ojalá, entregado esté más barato, llega lo otro que se exporte al precio que sea. Entonces, ¿a dónde van a llegar?
porque además lo otro que usted acaba de plantear, lo de el déficit por burocracia, pues no, el Estado sigue siendo pesado y seguirá siendo pesado hasta no sabemos cuándo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? ¿A dónde van a llegar ustedes con esto? O mejor dicho, lo de ustedes es un canto a la bandera, por lo que estoy viendo. Claro que sí, Roger, y haces un escenario o planteas una radiografía que es de un momento político. Es decir, los políticos se han beneficiado precisamente de esta crisis que viven los camioneros del país. Le voy a poner algo en cifras para que lo tengamos ahí en el radar. En el país hay 427.000 vehículos de carga, de los cuales 64.000 de ellos son tractomulas o son vehículos articulados. Prácticamente todo ese parque automotor consume diésel. 2.000 vehículos habrán en gas y en eléctricos, pero ese tipo de tecnología no sirve para las condiciones de infraestructura que tiene este país. Ahora, esos 64.000 vehículos normalmente tienen un consumo promedio mes con mes de 1.300 galones. Esos 1.300, si a esos 1.300 galones le subimos solamente 500 pesos, eso significa un incremento o un sobrecosto de 43.000 millones de pesos al mes. ¿Quién asume eso? Directamente los propietarios de los camiones y los conductores. Eso no lo asumen ni las empresas de transporte ni los dueños de la mercancía. Y mientras eso se estabiliza son 2, 3, hasta 4 meses para poder que haya al menos algo de reconocimiento, y eso por la presión que hacen los transportadores, o sea, los propietarios de equipo y los conductores. Ahora vamos al otro escenario, que es el que plantea el gobierno, que hay que subirlo 3.000 pesos. Usted se imagina donde suban 3.000 pesos, ya no son 42.000 millones, sino 252.000 millones de pesos al mes, que tienen que soportar otra vez los conductores y los propietarios, porque es que tampoco hay una fórmula. Por ahí hablan del CICETAC, pero es que el CICETAC, que es la supuesta herramienta por la cual le garantizan los precios o los fletes a los transportadores de carga, eso es un sofisma. Eso realmente no funciona para los transportadores de carga. No tienen los medios de coerción para poder que le garanticen a los transportadores los pagos que se realizan por incrementos, por ejemplo, en este caso del combustible tipo diésel. Entonces, son 252.000 millones de pesos en 64.000 carros. Ahora dígame el resto, lo que queda de los 427.000 menos los 64.000. ¿Esos vehículos qué? Entonces el impacto es mucho más fuerte, es bastante preocupante, y fuera de eso lleva a especulaciones en términos de los precios de los bienes de consumo. El solo hecho de que el gobierno diga voy a subir esto, ya automáticamente suben los precios de la canasta. Entonces, Anderson, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la propuesta? Mejor dicho, ¿esto a dónde lleva, pues? Más allá de ese planteamiento de ustedes bien argumentado, ¿a dónde va a llevarlos? ¿Qué hay que hacer? Básicamente aquí lo que hay que hacer es que un problema de 50 años no se vuelva un problema ya de un siglo. Y para eso tiene que haber voluntad política. Pero mientras, yo no sé si lo que va a manifestar genere rencores. Pero un periodista en el día de ayer decía que en el gobierno del cambio sí hay un cambio, pero hay un cambio de ladrones. Y básicamente cuando hay cambios de gobierno, no hay cambios en las políticas. Lo que hay es un cambio en cómo hacen la política y en cómo se aseguran los políticos dentro de estas diferentes formas de gobierno. Y a eso es que se traduce lo que hoy estamos viendo sobre el precio de los combustibles, porque eso, aparte de eso, súmele lo que viene ahorita con los peajes. ¿Cómo se va a enfrentar eso? ¿Quién va a enfrentar eso? ¿Y cómo va a ser el impacto sobre la economía? Muy bien. 50 años de problemas. El mismo. Bueno, y no se van a solucionar. Entonces, yo lo que estoy viendo, mejor dicho, con esa conversación con ustedes es que ustedes, yo utilicé una expresión ahorita, voy a utilizar la otra. Uno canta la bandera, otra es ladrarle a la luna. Entonces, eso se va a quedar quieto. Pero como precisamente el presidente de la República habla de la protesta como un mecanismo de presión necesario, ¿será que se están pensando ustedes también en eso o no? Pues el presidente habla de eso siempre y cuando la protesta sea para él, lo favorezca a él, favorezca al gobierno de él.
Yo creo que el país donde se desate una protesta por parte de los transportadores de carga no sería solamente los transportadores de carga. Ya. Se sumarían muchos más actores a esto. Lo que peligra para nosotros en un fenómeno de protesta es que se politice esa protesta. Y nosotros sí no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que sea un sentimiento de país de tal forma que sea el país el que rodea a los transportadores de carga y que el país en sus diferentes problemas pues salga también a protestar. Pero no podemos politizar esto porque hoy en día son protestas de un lado y protestas de otro lado. Y realmente eso lo que hace es darle más fuerza al gobierno para tomar sus medidas políticas de manera restrictiva y pasando por encima del que sea. Hoy el tema, por ejemplo, de orden público, da pena verlo, el reflejo como hemos cambiado en los últimos 2 años en ese escenario. Y además con el daño que se le hace pues al país, como ocurrió hace en el gobierno de Duque, el bloqueo que muchos de ustedes los transportadores hicieron generó un gran daño, un tremendo daño económico y muchas quiebras incluso, pues me imagino que no vale la pena llegar hasta allá, pero hasta No, dónde... Señor, yo ahí se hago un alto en el camino cuente. y con respecto a esos bloqueos que realizaron los transportadores en el periodo de Duque. Eso ahí no fueron todos los transportadores. Ya. Eso ahí fueron regiones del país donde habían algunos transportadores que se aprovecharon de eso para hacer visibles sus propios gremios, que es muy distinto. Y desafortunadamente, donde ven un camión, pues estigmatizan a todos los transportadores. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, nosotros los transportadores de carga en Antioquia, cuando fue el estallido social, si no es por nosotros, hubieran entrado las mingas indígenas al departamento de Antioquia en esa época. Y el departamento de Antioquia estuvo muy sano con respecto a la protesta social, a excepción de lo que ocurrió dentro de Medellín, que es una situación pues que ahí sí no podemos controlar. Pero lo que ocurrió en el Valle del Cauca, en Nariño, en Cauca, eso es devastador para los departamentos y esa zona del país, pues que se estaba recuperando, vaya, mire la hora. Para cruzar una vía que es panamericana y uno tiene que llevar salvoconductos del grupo armado que esté administrando un tramo de una vía. Eso da hasta pena. Gracias a Dios, en Antioquia, pues el gobernador ha sido muy veedor de la seguridad dentro del departamento, pero esperemos a ver hasta cuándo aguanta porque la situación de orden público es desastrosa. Muy bien, terminemos esta conversación con usted, Anderson Quiseno Sierra, quien es director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, con una síntesis, así como para que nos quede como cierta claridad. Entonces, una síntesis como propositiva, constructiva, esperanzadora. ¿Qué debe pasar para que ustedes vean luz al final del túnel después de 50 años de tragedias en todo sentido? Básicamente aquí lo que debe ocurrir es que si nos sentamos en diferentes reuniones no sea solamente a escuchar, ni tampoco para que a nosotros no nos impongan la visión o lo que decide el funcionario público. El problema aquí no son las instituciones, no es la presidencia, no es el Ministerio de Transporte, no es la Agencia Nacional de Infraestructura, no es el área metropolitana como instituciones. El problema son las personas que están representando esas instituciones, que es muy distinto. Entonces nosotros a esas personas que les manifestamos, si nosotros les estamos dando los argumentos técnicos, profesionales, operativos, no es que los analicen, es para que los apliquen. Les estamos dando la herramienta precisamente para poder darle solución a situaciones de crisis, pero no escuchan, son atornillados en ese puesto donde la única palabra es la de ellos, así sea para tirarse la propia institución a la cual están representando. Entonces, en síntesis es que no se queden en la solamente escucha, que aprovechen las soluciones que nosotros les estamos entregando, las apliquen y dejen de hacer política precisamente partidista y negativa en relación a esta situación de crisis que viven, no solamente los camioneros, sino todo el país. La idea es que apliquen estas soluciones que nosotros les estamos enviando, porque las soluciones que nosotros mandamos no son para nosotros, son para el país. Y las soluciones, y terminé ahí con esto, otra vez, en síntesis, ¿cuáles son las soluciones? Para que nos quede muy claro. Ejemplo, temas de combustibles, Fórmula Colombia.
¿Qué les cuesta realizar la Fórmula Colombia? O sea, bajen la burocracia, pierdan ellos el costo de oportunidad, pero aumenten la competitividad del país. Esa es una, que en esa sí nos sentamos, varios gremios, bastantes, y construimos alrededor de ese. El otro tema es el tema de los peajes. ¿Para qué más de 200 peajes? Eso lo que hace es crear mucho más congestión dentro del país y colapsa precisamente la movilidad. Fuera de eso, las vías del país debiera pagarse peajes conforme está la vía del país. Es decir, paguemos un peaje siempre y cuando esa vía tenga la suficiente movilidad y tenga la suficiente seguridad vial que garantice los tiempos logísticos, pero hay vías del país que realmente son trochas y no entendemos por qué tienen 3 o 4 peajes. Y lo otro es el tema de seguridad. Pues hay que hacer una campaña donde la seguridad y orden público, el gobierno, así como se hace la campaña, por ejemplo, en Medellín de Cultura Metro, haya una cultura transportadora de país, donde se cuida a los transportadores. Eso es inaudito, que no pasemos un solo día sin un atraco, sin un vandalismo, sin apuñalar a un conductor. En fin, en esas 3 escalas hay diferentes soluciones que te acabo de plantear frente a voluntad política y que se puedan realizar desde lo público hacia un sector tan aporreado como la carga. Por supuesto, y de contera para el crecimiento económico del país, porque de la mano de los transportadores está el desarrollo del país. Hoy hemos hablado de 2 temas. Uno, las vías. Las vías son absolutamente necesarias para la competitividad y, por supuesto, ¿qué es lo que va por las vías? El transporte, especialmente el de carga, precisamente que permita competitividad, crecimiento económico, desarrollo humano y desarrollo social. Progreso para todos. Anderson Quiseno Sierra, director ejecutivo de ATC, Asociación de Transportadores de Carga de Colombia. Mil gracias por estar con nosotros nuevamente. Mucha suerte. Roger, a vos, a Oscar y a Javier y a todos los que nos escuchan, mil bendiciones. Dios los bendiga y gracias por el espacio. Amén. No, señor, gracias por usted estar con nosotros y ayudarnos a entender. Uno no ve esos problemas, pero miren, por ejemplo, como lo acabo de plantear yo en una síntesis. 2 temas de hoy que hemos tratado así grosso modo con invitados: autopistas 4G y transporte. Hombre, hablamos siempre de un país que progresa, un país en desarrollo, un país que se acerca realmente al primer mundo. Tiene que ver con eso, con buenas vías y con buenas condiciones para sus transportadores. ¿De qué? De la carga, que es ¿qué? Eso, la competitividad, la productividad y la competitividad.